Demanda del Estado Nacional contra el Citibank, lo está anunciando en este momento en vivo el ministro de Economía. En perjuicio de la República Argentina, en perjuicio de los clientes del propio Citibank, en perjuicio propio, porque ahora explicaré, pero ese pacto incluye perjuicios económicos para el Citibank y de manera ilegal en la República Argentina. Es decir, que ese pacto que firmaron en Nueva York, lo que nosotros hoy le estamos pidiendo a la justicia es que lo declare ilegal en la Argentina, nulo, inexistente. Al declararlo inexistente, también vamos a pedir, obviamente, que se declaren nulos todos los actos jurídicos, todas las acciones que el Citibank Argentina tomó en aplicación de ese pacto firmado en Nueva York. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, ustedes sabrán que el Citibank pactó con los fondos buitres, por ejemplo, cerrar un negocio en Argentina. Algunos dicen, bueno, van a hacer algo contra el Citibank, empujarlo fuera de la Argentina, hacer algo parecido. Lo que quiero dejar en claro es que los fondos buitres están echando al Citibank de la Argentina, obligándolo a cerrar negocios a través de un procedimiento que ahora voy a explicar. Pero lo que pedimos es que la justicia declare nulo el pacto y nulo todo acto jurídico que devenga de aquel pacto. Para eso, como obviamente los tiempos de la justicia no nos aseguran que esto no tenga efectos nocivos para los clientes del Citibank y en contra de la ley argentina. Entonces, lo que estamos pidiendo también es una medida cautelar. El Estado Nacional está pidiendo una cautelar para que suspenda de inmediato la aplicación de ese acuerdo. Ya ha tomado decisiones el representante legal en la República Argentina, no por decisiones de negocio, no por decisiones de la sucursal, sino obedeciendo al acuerdo que firmaron con los fondos buitres. Entonces necesitamos que la justicia actúe de manera expedita y ponga en suspenso, detenga todas las acciones que emanan, todas las decisiones que mandan de ese acuerdo que no tiene ninguna validez en el territorio de la República Argentina. Esperamos que la justicia actúe prontamente con respecto a esto. Está el Estado argentino solicitando una cautelar. Sabemos que hay muchas y actuamos todos los días sabiendo que la justicia ha otorgado muchísimas cautelares contra el Estado. Ahora sería bueno que rápidamente dé una cautelar que es en defensa, obviamente, de los clientes del Citibank, en defensa del propio sistema jurídico argentino, del sistema judicial argentino, porque si ahora las empresas pactan afuera y aplican esos pactos de afuera, incluso contra la ley, lo que está menoscabado en nuestro sistema legal, y en fin, en defensa del país. Entonces nosotros necesitamos que actúe rápidamente la justicia con esta cautelar. Esta denuncia ya ha sido presentada. Voy a hablar brevemente de los fundamentos que tiene esta presentación. En primer lugar, el acuerdo que celebró el Citibank con los fondos buitres vulnera el orden público argentino porque interfiere con la regulación de nuestra deuda pública. Esto tiene que ver con el fondo de la cuestión. De nuevo lo dejo para después porque quiero terminar de explicar exactamente qué estoy anunciando ahora, después algunas consideraciones adicionales. Pero viola e interfiere la regulación de nuestra deuda pública, la cual es parte una decisión del Congreso de la Nación, pero que ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, este carácter de orden público en la administración de nuestra propia deuda, porque quiero recordar que los títulos sobre los que se hizo ese pacto son títulos ley argentina, entonces lo que estamos pidiendo es que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional, pero lo que hizo el propio Parlamento y lo que también hizo la propia Corte Suprema en el caso Claren, ¿no? Corp, que es que afirmó que una sentencia extranjera vulneraba el orden público cuando obstruye el ejercicio de las atribuciones elementales del gobierno argentino, por ejemplo, el derecho a reestructurar su propia deuda soberana. Creemos que esto es lo que está en cuestión ahora en el acuerdo del Citibank y por eso necesitamos que la justicia actúe rápidamente. Obviamente ya lo hemos dicho, y ahora voy a la cronología de los hechos, una vez anunciada la presentación, y porque me voy a respaldar en el texto de la propia presentación, que va a estar público rápidamente para que ustedes lo conozcan en sus detalles. Vamos un poco a la cronología que desemboca en lo que estamos haciendo hoy.
voy a riesgo de ser reiterativo, pero porque quiero explicar claramente cuál ha sido la actitud del Citibank y que esto de ninguna manera tiene que ver con una relación del Estado argentino con el Citibank que ya lleva 100 años y no ha tenido nunca en esa historia dificultades como las que ha tenido, pero tienen su fundamento en las acciones que el propio Citibank desarrolló en el marco del conflicto con los fondos buitres. En primer lugar, voy bien atrás, en 2012 el juez Griesa dicta su orden pari passu, en noviembre de 2012. Esa orden pari passu es esa aberración jurídica donde el juez Griesa, como no había podido, en función de diferentes reclamos de los fondos buitres, embargar ningún bien argentino, Argentina había reestructurado con el 93% de sus bonistas, había acordado con todos, quedó un pedazo muy pequeño, ese pedazo muy pequeño no son los fondos buitres, sino que los fondos buitres compraron algunos de esos títulos y fueron a los tribunales a conseguir una sentencia. Primero para embargarnos bienes, recordarán ustedes, todo el mundo ya lo sabe, trataron de embargar dinosaurios argentinos muertos, ¿no? Trataron de embargar nuestra embajada, de embargar al Banco Nación, las reservas, es decir, ha habido todo tipo de intento de embargo. ¿Por qué no prosperaron esos embargos? Primero por lo descabellado del hecho, porque Argentina es un país soberano y no hay forma de embargarle bienes a un país soberano. Pero en segundo lugar, porque Argentina reestructuró su deuda voluntariamente con todos los demás. Entonces, una minúscula parte, no de los acreedores que nos prestaron, porque los fondos buitres no le prestaron a la Argentina un peso, no son ni jubilados, ni pobres señores, son millonarios que tienen unos fondos con un estudio de abogados carísimos en Wall Street, que van a buscar jueces que les permitan cobrar no el doble o el triple, 10 veces más que todos los demás, atacando a países, atacando a empresas, y en este caso tomaron el default más grande de la historia hasta el presente, que fue el default de 2001, y sobre eso compraron algunos bonos y con esos bonos fueron a pedir. Recuerdo los números también del desparpajo este. Compraron la demanda que hoy tenemos con los fondos buitres para que lo recuerden todos. Compraron por 100 millones de dólares títulos públicos argentinos en default que decían 400 millones de dólares. Lo compraron al 25% de su valor. Y ahora el juez Griesa les reconoce e intenta que Argentina les pague por eso que compraron a 100, que decía 400, 1.600. O sea, esa es la ganancia despampanante que pretenden obtener. Entonces, lo que ocurrió es que el juez Griesa, como no pudo embargar ninguna de las propiedades argentinas, porque son propiedades soberanas, están cubiertos incluso por la ley norteamericana de inmunidad soberana, y en base a que en Estados Unidos cambiaron una legislación que impedía que esto ocurriera, que era la doctrina Champerty, que impedía que alguien comprara títulos muy baratos para después ir a litigar y conseguir sentencias multimillonarias. Pero la justicia norteamericana no tiene en cuenta esto, que sí lo tiene en cuenta la justicia europea, por ejemplo. Esto no se puede hacer en Europa. Lo hacen en Estados Unidos y lo que consiguen es esa sentencia pari passu, que va a ser un caso de estudio en la historia del derecho y en la historia de la infamia, porque lo que consiguieron es que como no podían embargar propiedades de Argentina, lo que el juez dijo es que entonces no pueden cobrar el 93% de nuestros bonistas que sí aceptaron el canje, hasta tanto le paguemos a los fondos buitres. Es decir, es un proceso extorsivo, que como dijimos innumerables veces, no afecta directamente a la Argentina, que sigue pagando su deuda, por eso no está en default, sino que afecta a los acreedores de Argentina y ahora está también afectando a diferentes instituciones como el Citibank. Es decir, han extorsionado al Citibank. Y permítanme recordar una frase que dio vuelta también, que era que Argentina le puso una pistola en la cabeza al Citibank. Fue una frase muy desafortunada, pero si existe una extorsión, si existe una amenaza, ha sido sobre el Citibank. Y el problema que hoy tenemos es que el Citibank, para salir de esa extorsión de los fondos buitres, hizo lo que la Argentina no va a hacer, que es ceder ante la extorsión y firmar un pacto con el diablo, firmar un pacto con los fondos buitres, para abandonar su negocio en la Argentina, es decir, con perjuicio económico para él, contra la ley argentina y contra los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank, o sea, contra sus clientes. Todo eso para arreglar con los fondos buitres por la extorsión que tenía, acompañado por el juez Griesa. Cuando saca esta orden pari passu, Griesa,
Inmediatamente, y esto es una cuestión reprochable del Citibank, de todas las instituciones bancarias, la única que fue y le preguntó al juez Griesa qué hago fue el Citibank. Ya lo hizo en mayo de 2013, sin ningún motivo. Y explico por qué. Porque ni siquiera estaba firme esa sentencia. Es decir, que el Citibank tenía voluntad de ponerse bajo el dominio de Griesa. Y le preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? El juez Griesa, como no estaba en ese momento en firme la sentencia, dice, bueno, siga pagando. Nuevamente, en junio de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos deja firme la sentencia de Griesa, nuevamente el juez Griesa, el Citibank, va y le pregunta a Griesa, ¿ahora qué hago? Y es el único banco que lo hizo. ¿Por qué es el único banco que lo hizo? Porque estos no eran bonos legislación Nueva York, los que tenía que pagar el Citibank. Eso era lo del Boni, lo del Banco de Nueva York, que ya conocemos muy bien. El Citibank fue a preguntarle, ¿qué hago con los bonos ley argentina? ¿Qué hago con los bonos ley argentina? Y el juez Griesa, en un rapto de sensatez, le dijo, esto no tiene nada que ver, pague, son bonos ley argentina, no son deuda externa. Este es el punto central. No son deuda externa, pague. El juez Griesa dijo, pague. Pero ahí los fondos buitres empiezan con su dominio sobre las decisiones de Griesa. Y van y le dicen a Griesa, apelan esa decisión de Griesa, y le dicen, no, eso no debe pagarse. El juez Griesa no resuelve, no resuelve, no resuelve y no resuelve y deja pagar 3 veces. ¿Se acuerdan esas veces que pagaba? Por única vez, dejaba pagar al Citibank por única vez. Hasta que en marzo de 2015, batiendo su propio récord de falta de criterio jurídico, el juez Griesa afecta y opera sobre el sitio y le dice, ahora usted no puede pagar. Ya que vino a preguntar y ya que los buitres lo piden, usted no puede pagar bonos ley argentina, que tienen depositantes argentinos y extranjeros depositados en el Citibank. Y quiero poner una aclaración, no es para todos los bonos argentinos, porque la sentencia de Griesa, por ridícula, por estrambótica, por ilegal que es, afecta solo a los bonos de la reestructuración. De todos los bonos argentinos en pesos, en dólares, de toda esa batería de bonos, afecta solo los bonos de la reestructuración, o sea, los bonos par y discount, que tienen 3 leyes, argentina, norteamericana y europea. La ley norteamericana es lo que pasó con el Boni y ahora Griesa está extendiendo su brazo fuera de su país, fuera de su jurisdicción y metiendo la mano adentro del Citibank Argentina. Ese es el problema. Y le dice, ustedes no pueden pagar. Ante esa situación, el Citibank, que hasta ahí había dicho todo lo que había que decir, que era que lo del juez Griesa era un error, que no tenía sentido financiero, jurídico, que era ilegal, todo lo había dicho. Pero el Citibank, el 12 de marzo, ante el pago del 31 de marzo, en lugar de seguir apelando y batallando contra esta decisión, que ellos mismos reconocen que es absolutamente injusta, que además reconocen que le afecta a las operaciones en la Argentina, con la ley argentina, con los clientes en Argentina. A pesar de todo eso van y firman el pacto con los buitres, el pacto Citibank-Buitres, que firman el 20 y le llevan el 20 de marzo y se lo llevan al juez Griesa. Y el juez Griesa, como todo lo que trae los buitres, se tapa los ojos y firma. Firma. Entonces homologa el acuerdo y convierte en un instrumento, en una orden del propio juez, el acuerdo entre los buitres y el Citibank. Escandaloso. Escandaloso. ¿Y qué hace el Citibank? Firma eso y lo empieza a aplicar. Acá en Argentina. Pero ¿qué problema hay? Este aquí, que el Citibank funciona en la Argentina con una sociedad anónima argentina autorizada para operar bajo las leyes argentinas y bajo las instituciones argentinas. Eso es la Comisión Nacional de Valores, eso es el Banco Central de la República Argentina y por supuesto los tribunales argentinos, a los que ahora se van a tener que enfrentar, porque lo que nosotros estamos denunciando y lo que nosotros pedimos que la justicia avale e impida, por los efectos dañinos que está teniendo, es que el Citibank, por un acuerdo firmado en Nueva York, tome decisiones con su empresa argentina, que van contra sus clientes y contra nuestra ley. Y aquí hay detalles centrales en términos jurídicos. Esa orden de Griesa en Argentina no vale, porque
la Argentina tiene procedimientos jurídicos cuando un tribunal extranjero toma una decisión para aceptarla en la Argentina. Es decir, el Citibank en todo caso tendría que haber ido con ese acuerdo ante un juez y decirle, yo he homologado este pacto ante un juez norteamericano. ¿Es legal o es ilegal hacer esto? Pero no lo hizo. Por el contrario, empezó a ejecutarlo. ¿Y de qué se trató lo que pactó el Citibank en Nueva York y que está aplicando acá en Argentina? Lo que decidió es irse del negocio. Miren lo que lograron los fondos buitres con Griesa como ladero. El Citibank abandona un negocio que nosotros tenemos estimado que le daba 17 millones de dólares por año. Es decir, que le ocasionó un perjuicio, pero en lugar de plantearse en la ley argentina, defender a sus clientes, defender su negocio, el Citibank acuerda en Nueva York y empieza a tomar el camino del abandono del negocio en la Argentina. Lo han echado de la Argentina los buitres. Y esto ocurrió en Nueva York. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros consideramos que es ilegal es lo que está haciendo el Citibank acá, que lo hace simplemente sustentado en un acuerdo que firmó afuera. Claro, una es renunciar al negocio. En segundo lugar, renunció también a apelar la decisión de Griesa. Griesa dijo, usted no puede pagar los bonos, ley argentina, que, repito, esto no afecta a la República Argentina directamente, o por lo menos a la cuestión directa de deuda, porque nosotros, sin lugar a dudas, esto pasó el otro día. Llegó el vencimiento, depositamos, y después el problema es que Citibank, lo que quiere Griesa es que no le pague a sus bonistas, es decir, que no los deje cobrar. Pero para Argentina ya está pago, porque Argentina hizo el pago y empezó la cadena de pagos. Lo que hace Griesa es tratar de interrumpir esa cadena de pago y que no puedan cobrar los bonistas. Entonces, lo segundo que hizo es no apelar. El Citibank iba a apelar, pero se sienta con los buitres y vergonzantemente, a pesar de todo lo que había dicho, de la ilegalidad, del perjuicio, de todo, renuncia a apelar. Renuncia a apelar. Eso es en el acuerdo, que es público porque lo homologaron ante un juez. No fue público antes, no fue consultado con las autoridades argentinas. Fíjense, desde el punto de vista legal, ¿qué puede hacer el Estado argentino? Si se está decidiendo en Nueva York qué va a hacer una empresa argentina, sin ninguna consulta sobre su legalidad y sobre el perjuicio que pueda tener en Argentina. Tiraron a sus clientes a la parrilla. Eso hizo el Citibank firmando en Nueva York. Porque de hecho se deshace del negocio, no apela, no batalla por sus derechos y por los derechos de los clientes, decide pasar la información, acuerda, pasarle toda la información a los fondos buitres. Ahora, nosotros no sabemos qué información le va a pasar. Esa información está protegida por la ley argentina. Miren si le pasan los nombres de todos los clientes por un acuerdo en Nueva York. Miren si le dicen la situación y los movimientos de los clientes. Eso no es legal en Argentina. Eso viola un derecho que tenemos los clientes bancarios a que nuestra información no sea difundida. Pero sí ha acordado el Citibank pasarle toda la información de todos sus movimientos a los fondos buitres. Cuántos clientes se van, cuántos clientes se quedan, y vaya a saber qué cosa más. Por eso, ante esta decisión del Citibank, actúan los organismos intervinientes, que no es este ministerio, sino que es la Comisión Nacional de Valores, que lo primero que hace, ante esta incertidumbre, ante la noticia ya pública de que una institución argentina está tomando decisiones, pactando con los fondos buitres y en contra de sus clientes, lo que decide hacer es suspenderle la licencia para la operación con los bonos. No puede operar más el Citibank preventivamente con los bonos, porque vaya a saber qué es lo que pactan en Nueva York que van a hacer con los bonos argentinos, legislación argentina, de un banco argentino. Entonces le suspende la licencia. Segundo paso, el Banco Central de la República Argentina toma una decisión, también autónoma, en su directorio, de retirarle la posibilidad de ser representante legal a quien era el representante legal de este banco, acá en la República Argentina. Entonces, hasta acá habíamos llegado. Ahora lo que estamos haciendo es presentar esta demanda en sede judicial argentina contra el Citibank, con acá el acompañamiento de la Procuración del Tesoro, para conseguir que la justicia argentina
declare nulo, como efectivamente es el acuerdo firmado en Estados Unidos, para que interrumpa rápidamente los efectos de ese acuerdo, que impida actuar en base a un acuerdo que es ilegal, y que entonces preserve los derechos de los clientes del Citibank, el sistema judicial, jurídico argentino en su integridad, nuestra soberanía, y que lo haga de manera inmediata. Bueno, muchísimas gracias. La palabra entonces del ministro de Economía, de Axel Kicillof, una vez anunciado que Argentina va a accionar, está accionando, ya ha iniciado, ya ha ingresado en la justicia una demanda contra el Citibank. Estaremos ampliando, es muy reciente, a partir de las 13 estaremos con todos los detalles, los esperamos.